Sean todos bienvenidos a nuestra parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación en esta celebración del tercer domingo del tiempo de Cuaresma. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que hay dentro de cada hombre. La vida fraterna es la piedra de toque de la autenticidad de nuestra escucha de la palabra de Dios y de nuestra respuesta a su amor eternamente fiel. Esta palabra no es anónima, tiene un rostro inconfundible, el rostro de Jesús de Nazaret, el crucificado resucitado, aparecido primero a los suyos y luego a Pablo en el camino de Damasco. Para acogerla como nuestra sabiduría, se nos pide también a nosotros, como en otro tiempo a los judíos y a los griegos, abandonar una lógica puramente humana para seguir con fe el camino de la cruz. Y esto no solo una vez, únicamente en eventuales circunstancias extraordinarias, sino en cada momento, en la vida cotidiana personal y familiar, comunitaria y social. Aquí, los tradicionales 10 mandamientos, resumidos en el mandamiento nuevo, consignado por Jesús a los suyos en la última cena, se traducen en gestos y palabras, pensamientos y sentimientos. No pretendamos que Jesús nos dé otros signos, porque no se nos darán, pues no hay otro signo más elocuente que su amor por nosotros, hasta aceptar la muerte en cruz, hasta hacerse Eucaristía en el altar. Nos ponemos por favor de pie para iniciar esta Eucaristía. Y yo le invito a buscar en la página 29, el canto 152. Bello es ver a Dios en cada cosa del universo. La creación siempre dirá, obras de amor tú verás en mí. En mi camino yo veo muchas flores que me sonríen felices al pasar. En su sonrisa puedo ver la obra de Dios. Amigo mío, para ver basta creer. Qué bello es ver a Dios en cada cosa del universo. La creación siempre dirá, obras de amor tú verás en Dios. La tercera, en mi camino yo veo hombres felices que me contagian su gozo por vivir. Cantan dichosos porque Dios los creó. Amigo mío, para ver basta creer. Qué bello es ver a Dios en cada cosa del universo. La creación siempre dirá, obras de amor tú verás en mí. Obras de amor tú verás en mí. Muy buena tarde tengan todos. Buenas tardes, Padre. Vamos a disponernos, como nos invitaba ya Sarita, a la celebración de la Eucaristía Dominical, tercer domingo del tiempo de la Cuaresma. Vamos a escuchar esa palabra que hoy es muy bonita, ¿no? Desde que empieza en esa primera lectura del Éxodo, el Evangelio, cada uno de los textos que hoy nos plantea el Señor, que se van volviendo como esa experiencia de vida, ¿no? La vida que se vuelve oración. Eso es lo que le tenemos que pedir al Señor, que nuestra vida siempre refleje lo que Él espera de cada uno de nosotros. Me quiero unir a sus intenciones y los quiero invitar también para que nos unamos a estas intenciones que nos piden tener en cuenta en nuestra celebración. Vamos a orar por la salud, por la paz y por el bienestar de todos, porque cese esa guerra entre Israel y Palestina, en Rusia y Ucrania, y en tantos países, en nuestro propio país también, que vive en la guerra constante, en nuestras vidas familiares también. Oramos también por la próxima Semana de la Familia y la Vida, que se va a dar entre el 12 y el 18 en nuestra arquidiócesis de Cali, 18 de mayo, para que Dios nos bendiga y nos ayude también a ser familia. Oramos por el cumpleaños de mi tía Mariela Diosa, que hoy está de cumpleaños, para que Dios la bendiga a ella y a todos aquellos que hoy le dan gracias al Señor por un año más de vida que les concede. También pongo en las manos del Señor el matrimonio de
de Andrés Felipe y de Laura, que hoy tuve la fortuna de presenciar en San Antonio, para que Dios los bendiga a ellos, les conceda esa gracia de vivir de acuerdo a la voluntad de Él. Oramos por la salud y por la recuperación de María Elvira Carvajal de Llano, Joaquín Llano Carvajal, Luz Ángela Rodríguez, Hugo Borges, Eduardo Fonseca, Livia de Peña, Lady Giovanna Ruiz, Bertilda Aristizábal, María Betty Henao, Joel Sonember, Camila Sanín, Adriana Martínez, Marta López, Soledad Herrera y todos y cada uno de nuestros familiares y amigos que ponemos en las manos del Señor. Le pedimos también al Señor el descanso eterno de Sonia Ramírez Rodríguez, que falleció en el día de hoy, José Fernando Arroyo Valencia y Francisco Lemus, que hoy es su aniversario número 47 de fallecimiento, y todos y cada uno de nuestros familiares y amigos que en el amor de Dios confiamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Padre de misericordia y origen de todo bien, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados. Mira con amor a tu pueblo penitente y restaura con tu misericordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de sentarse, vamos a escuchar que el Señor nos va a hablar. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Primera lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor pronunció estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te fabricarás ídolos ni figura alguna de la que no hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo el pecado de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia por 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso,
consagrado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el emigrante que reside en tus ciudades. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar, y lo que hay en ellos. Y el 7º día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días en la tierra, que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Palabra de Dios. Te alabamos. Al salmo respondemos todos cantando: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Cantemos todos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Segunda lectura. Predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los hombres, pero para los llamados es sabiduría de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Pero para los llamados, griegos o judíos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ponemos de pie, por favor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que quiero escuchar. Habla, Señor, danos tu mensaje. Habla, Señor, danos tu verdad. Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora.
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Este texto, la liturgia de la palabra de hoy es muy interesante. De verdad que es bastante particular esos textos. Primero, yo quiero hacer como unos énfasis en algunas cositas de la liturgia de la palabra, pero quiero centrarme en el Evangelio. El texto de la primera lectura del Éxodo que hoy estamos escuchando refiere a un momento que se supone que ha pasado en la historia del pueblo de Israel, y es el paso del Mar Rojo. Ellos ya van a entrar a la tierra prometida, una tierra que ellos anhelaban, que le pedían a Dios, y era lo que hoy también le decía a André Felipe y a Laura, que es decir, ustedes están haciendo algo que el autor es Dios. Por eso ustedes pueden hacer muchas cosas, pero si las hacen sin Dios, no funciona el matrimonio, porque el matrimonio lo creó Dios como sacramento. Es decir, ¿en qué se apoya la iglesia para unir al hombre y a la mujer en matrimonio, en santo matrimonio? En una palabra o en una sentencia, y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Es decir, ya nace como una voluntad de Dios la unión del hombre y de la mujer para constituir una vida, un estilo de vida que es bastante particular. Es tan particular que solamente va a depender de los dos, pero de dos que tal vez están adentrándose en un mundo que tal vez es muy desconocido, porque a veces yo creo de que se entra en el mundo de la pareja, en la experiencia del noviazgo, y es algo bien particular, porque por eso lo que dice el Señor al final es muy complejo, porque Él dice, porque no se fiaba de ninguno, porque Él sabía lo que había en el interior de cada hombre, ¿no? Es decir, el matrimonio como tal se construye es con lo que hay en el interior de cada uno, porque precisamente lo que se va puliendo y que se va a veces inclusive desvirtuando o mejorando o cambiando o transformándolo, llámelo como ustedes quieren, es lo que a veces uno quiere y que uno como que como que no cuajan las cosas con esa otra persona. Por eso es tan complicado el matrimonio, porque el matrimonio primero parte de una voluntad humana, parte de un deseo de dos, y a veces no parte de un deseo de dos, parte de un deseo de uno, que a medida que van entonces aprendiendo a caminar con el otro, obviamente se va volviendo ya un deseo de dos, pero porque, es decir, ya después de ojos acaba, no vale antología, su Lucía, ahorita sí nos va a tocar entonces nosotros dos a dedicarnos a construir lo que realmente queremos. Pero ¿desde qué? Ya no desde lo que cada uno quiere, sino desde lo que ya hay en el interior de ellos, y ese interior de ellos, si no lo toca Dios, qué difícil es que eso se pueda volver un matrimonio, porque es que el matrimonio requiere de la gracia, no solamente requiere de un buen acto humano, requiere de la gracia. Da comienzo con el acto humano, pero se vuelve momento de gracia, una experiencia de gracia. Entonces el pueblo de Israel ahí va a entrar a ese mundo de Dios. ¿Y qué es lo que antepone a toda esa experiencia? En los mandamientos. Entonces les va diciendo, por ejemplo, la exclusividad de Dios en la vida de ellos. Entonces, claro, entonces yo los veía a ellos y les decía, miren, nunca se olviden de la cara que tienen hoy. Nunca se olviden de la cara que tienen hoy. Y esa cara, espero que estos muchachos que están tomando las fotos las plasmen en esas fotografías, para que no se olviden cómo arrancaron, con cara de susto,
pero con esa alegría que da el saber que uno va a unir su vida con la persona que uno quiere, con la persona que uno siente que es como una bendición en la vida. Pero la bendición, como lo he dicho también, toda bendición tiene un sacrificio. Toda bendición es parte de un sacrificio, y ese sacrificio es aprender los dos a caminar juntos. Entonces, ¿cómo ser exclusivos? Es decir, el amor de una relación de pareja tiene exclusividad, pero también tiene universalidad. Es exclusividad porque a la única persona por la cual tú vas a vivir de ahora en adelante es por ti y es por mí. Eso es difícil. Y entonces mi mamá, que la mando para la porra, pues no la necesita mandarla para la porra, pero sí está después de mí. Sí está después de mí. Así es la vida. ¿Qué vamos a hacer? Si un papá y una mamá, y es lo que les decía también a ellos en el texto de los dos eran una sola carne. El matrimonio empieza a ser una sola carne cuando un papá y una mamá empiezan a ayudar a crecer a sus hijos en la autonomía. Pero ese papá que tiene que estar a todo momento debajo de las enaguas es decir, el que cría a su hijo con dependencias nunca va a ser un buen marido o una buena mujer. ¿Por qué? Porque hay dependencias. Y hay que criar al otro para que sea independiente. ¿Por qué? Porque es que es la misma naturaleza la que pide. Es decir, si hay algo que nos enseña a nosotros la naturaleza ¿cuál es el acto más duro para una mamá cuando siente que tiene que desprenderse de su hijo? ¿Cuál es el acto más duro? Desprenderse. Pero ¿cuál es el acto más duro? Aceptarlo. Por eso es que muchas veces no lo puede hacer ella, lo tiene que hacer otro. Porque después de estar 9 meses en el vientre, cortar el cordón umbilical. Ese es un acto más, porque es decir, donde ella va a entender y ahora va a empezar a respirar solito, a comer solito, a caminar solito. Porque ese es uno de los actos más duros, porque ya después obviamente la vida le enseñará a desprenderse del hijo, así le cueste. Y tendrá que aprenderse a desprender para que solamente pueda haber exclusividad en esa relación de pareja. Por eso esto solamente se hace desde la mano de Dios. Por eso yo admiro mucho a un papá y una mamá en esa experiencia, porque es que enseñarle a mi hijo a tener solamente a Dios, mira, lo más importante en tu vida tiene que ser Dios. No soy yo, es Dios. Dios tiene que tener exclusividad en tu vida. Él lo va aprendiendo contigo. Lo va aprendiendo contigo porque tú le vas mostrando sin necesidad de decirle que la exclusividad de Dios en tu vida no lo vendes por nada. Entonces uno va viendo y es que uno lo va aprendiendo. Mire, yo hoy vi una cosa tan particular en ese matrimonio. Un pelado, póngale por ahí unos 22, 23 años. Sí, un pelado joven. Y mire, estaba en el matrimonio invitado por ellos porque era de la familia de la novia. Pero ese respeto, mire, cuando se acercó porque le pedí el favor que me ayudara con la lectura, ese respeto, y mismo se acercó y ahí mismo ante el altar, ahí mismo hizo esto. Es decir, el respeto uno lo aprende a vivir desde la misma casa. Ante lo sagrado hay que tener respeto. Y usted no le tiene que estar colocando letrero a todo. Sagrado, sagrado, sagrado. ¿No? Con que usted respete lo sagrado, con eso ya es bastante. Como uno aprende a honrar a mamá y a papá. Y eso me decía alguien en esta semana, me decía, padre, ¿yo cómo voy a respetar a mi mamá si ella ni siquiera a mí me ha respetado? Entonces póngame pues a bailar ese trompo en la uña. ¿Dónde nace el respeto? ¿Dónde nace? ¿Qué es honrar? Honrar es respetar, es reconocer. Y entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo ahorita con esta chica? Pues precisamente ayudarle a entender que lo sagrado, hay que aprender a respetar lo sagrado, porque ella está, por ejemplo, es sagrado el altar, es sagrado el templo, pero su mamá no es sagrada. ¿Por qué? Porque su mamá no se portó como sagrada con ella. Entonces, qué interesante eso, porque uno va diciendo lo sagrado, y es lo que está hablando Dios. Les dijo, yo fui el que te saqué de Egipto, yo fui el que te saqué de la esclavitud,
Hay una historia en la experiencia. Y esa historia es la que va a marcar la relación con eso otro. Y entonces lo que le dice el Señor es eso, es decir, mira, nunca voy a abandonarlos, pero ustedes deben de darme exclusividad a mí porque yo soy un Dios celoso. ¿Por qué es así? Porque le da la gana y punto. Es celoso. Y dice, y castigo en tercera y cuarta generación a los padres que se porten mal. Pero yo decía, cuando estaba haciendo esa hojita dominical, yo decía, pero tan interesante, ¿no? Pero dice, pero soy misericordioso hasta ¿cuántas? 1000 generaciones, dice. O sea que es más misericordioso que ¿qué? Que celoso. Entonces uno no se puede quedar de las pepitas, uno no se puede llenar de pepitas a veces. Y es lo que a uno le va enseñando, que las cosas no salgan a veces como uno quiere, no significa que es que Dios te dio la espalda. Y aprender a ver esa realidad de Dios desde las realidades mismas de la vida de uno, eso sí es complicado. ¿Cómo va aprendiendo uno? Eso es lo que dice el sábado. El sábado. Y entonces me decía a mí alguien en ese sentido, padre, qué difícil es venir a veces a misa porque ya mis hijos no quieren venir a misa. Y entonces le digo, ¿y a dónde quieren ir? Al club. ¿Y tú los acompañas? Claro, padre, si son mis hijos. ¿Y ellos por qué no te acompañan a la misa? Porque no eres la mamá. Ellos en el club, tú los acompañas porque son tus hijos. Y ellos porque no te acompañan aquí, porque no eres la mamá. Entonces hasta en eso tenemos que aprender a ser familia. Hay cosas que no se negocian. ¿O sí? No todo se negocia. ¿Qué no negocia uno? ¿Vos qué no negociás, Sebastián? Lo que es sagrado, como usted decía. Sí, por ejemplo, que yo no dejo, por ejemplo, yo le digo a la chica mía, le digo, mi mamá es sagrada, no te metas con ella, déjamela quietecita. Mi mamá es sagrada y eso no lo voy a negociar. Lo sagrado de mi mamá no depende de ti. Mi familia es muy importante. Y entonces hay cosas que uno no negocia, pero es muy importante uno tenerlas claras desde el comienzo, porque al menos uno es claro con el otro. Pero entonces uno cuando negocia todo, cuando uno negocia, ¿cómo le voy a pedir al otro que me respete cuando a mí también me da lo mismo respetarlo o no respetarlo? Lo que pasa es que aquí estamos hablando de una cuestión muy complicada, y es que precisamente los valores, yo creo de que primero uno los vive antes de uno asumirlos. Uno los va viviendo. Y esos valores a uno le pueden hablar muy bonito del respeto, le pueden hablar uno de la honestidad, a uno le pueden hablar de la verdad, pero dígale a la esposa la verdad y verá, miren el zafarrancho que se arma ahí en ese sentido. Entonces, ¿qué es la verdad en la familia? Pero hablamos de que no, yo prefiero que me digan la verdad. Eso para esos valores, lo que pasa es que es muy complicado también. Mi hijo siempre diga la verdad. Y entonces a veces llega alguien y decirle que yo no estoy. Entonces, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Contradicción. Es que ser coherente es muy complejo. Pero por eso tenemos que pedirles a Dios. Por eso tenemos que pedirle a Dios, porque nosotros no somos coherentes, nos vamos haciendo coherentes en un caminar. Y ahí es donde uno tiene que poner también en las manos de Dios. Yo creo que los procesos de conversión que se van dando, precisamente se van dando en esa misma medida. Miren lo chistoso, ¿quiénes son los que le refunfuñan? Los que le refunfuñan al Señor después de que coge y voltea todas las cosas. No, señora, mire la hojita dominical. Ninguno de los discípulos. No me venga a cuentear. ¿Quiénes son los que le refunfuñan al Señor? No, señor, refunfuñan. Los judíos. ¿Y quiénes son los judíos ahí? Los velones. Sufre más el velón que el dueño de la olla. ¿Sí? Porque los que debieran de haber hecho su alaraca y todo su perendengue, ¿quiénes hubieran sido? Pues los dueños de los cambistas que les volteó las monedas, los comerciantes. Pero ¿por qué no? Ellos no se ponen y era lo que hablábamos, el lección divina. Es decir, eso que hizo el Señor es violento. Y esto que les estoy preguntando, de verdad que es algo bien interesante. Y yo lo pensaba esta mañana y yo decía, ¿por qué estos son los que salen a dar la cara y no a los que les voltearon las mesas? ¿Por qué creen ustedes?
Claro, porque es que el problema no está lo que le hicieron a estos, porque eso es lo que menos les importa. En el deseo de hacerlo caer a él. Claro, es decir, lo que está, es decir, nosotros que tenemos autoridad no lo hacemos. ¿Y tú con qué autoridad haces eso? ¿Ah? ¿Y por qué ellos no lo hacen? Porque ganan. Ve, se nos cayó la señal. Porque No les ellos conviene. ganan también. ¿Por qué qué? Porque ellos ganan también. Sí. Claro. Es decir, por eso cuando uno muchas veces, y con esto ya termino para no aburrirlos, uno muchas veces ocasiona la situación de dejar más bien canonizar ciertas situaciones, aunque uno sabe que no tienen nada que ver con Dios. ¿Pero por qué? Porque es que eso nos trae también consecuencias. Eso nos trae de cierta manera alguna situación que nos desacomoda. ¿Yo cómo le voy a decir? Si no me dice a mí, pues a veces es necesario no decir nada, o a veces es mejor decirlo todo. Pero es decir, para eso uno tiene que tener la fuerza de Dios. Uno tiene que tener la fuerza de Dios. Porque es que hay cosas, alborotar esa situación era muy complicado. Ya sabía que estaba buscando su muerte. Se estaba buscando su muerte. Pero, ¿por qué? Porque se metió con la plata. Se metió con la plata. Con el Dios. Con el dinero. Y entonces, es decir, hay dioses que no se pueden tocar. Y para uno tocarlo, para uno poderlo tocar, ¿qué necesita? Para uno tocar un Dios, ¿qué se necesita? ¿Qué creen ustedes que para uno tocar un Dios, qué necesita? ¿Qué, Efraín? Ah, sí, que uno sabe que uno va también con otro Dios, pero tiene que tener más poder que el otro, porque es decir, que se lo llevan por el papayo, se lo llevan por el papayo. Entonces, no sé, me parece interesante esa palabra del Señor en este día, y pidámosle pues al Señor que nos dé esa gracia de poder siempre encontrarlo a Él, fortalecernos en Él, aprender a vivir en Él, que así sea. No lo cojas. Vamos a ponernos de pie y profesamos nuestra fe en el Señor. Digamos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a dirigirle al Señor la oración de los fieles. Que se cayó la señal y hay una cantidad de gente ahí conectada. Sebastián, ¿es dónde? Por favor. 20 minutos. Rapidito, por favor. Es que justo Hermanos y hermanas, pidamos al Señor la gracia de cumplir sus mandamientos para que podamos ser fieles al pacto de la alianza que el Señor nos ha propuesto. Como hijos de un mismo Padre nos unimos diciendo todos: tu ley. Casas de oración, de respeto y alabanza a Dios, y nunca sean lugares profanados. Señor, ilumine nuestro camino. Seguro. Por quienes viven enfermos física y espiritualmente, para que el Señor Jesús los ilumine, los alivie y les dé serenidad y confianza. Tu ley, Señor, ilumine nuestro camino. Por todos nosotros, para que cumplamos los mandamientos de Dios como medio para vivir bien nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. Tu ley, Señor, ilumine nuestro camino. Por los aquí presentes, para que sepamos respetar nuestro prójimo y a nosotros mismos, pues somos templos donde habita Dios. Tu ley, Señor, ilumine nuestro camino. Por nuestra comunidad parroquial, para que esta palabra escuchada Nos sirva. Y nos dé fortaleza de dar inicio a la construcción de nuestro templo. Tu ley, Señor, ilumine nuestro camino. Yo quiero invitarlos también a eso, ¿no? Es decir, la autoridad que le viene de Dios
al Señor es porque Él sabe lo que Dios quiere, ¿no? Y cuando uno sabe lo que Dios quiere, uno sabe lo que no corresponde a la voluntad de Dios. Y a veces enfrentar esas situaciones es muy complicado, porque recuerden que no es la primera vez que el Señor se enfrenta a esa situación. El endemoniado le dice a la gente, pero ¿cómo tiene autoridad? Hasta para expulsar demonios. Es que para eso hay cosas que uno necesita tener autoridad. ¿De dónde nace la autoridad? La autoridad nace de la oración, de la reflexión, del amor. Por eso cuando uno hace las cosas para destruir al otro, eso no tiene nada que ver con Dios. Y uno a veces cree que es por cambiar. Cambiar no es dividir. Cambiar es acercar. Hacer a veces, por ejemplo, lo que hizo él fue muy violento. Cogió un látigo y empezó a sacar a todo el mundo allí. Eso es violento. Eso es violento. Pero ¿dónde está la violencia de él? Es en que hay cosas que han permitido allí donde no deben de permitirse. Porque esa es una casa de oración, es casa de Dios. ¿Qué cosas también nosotros también tenemos en este momento que pedirle a Dios que nos ayude a limpiar? ¿Sí? Porque mi casa es un templo, mi vida es un templo, mi matrimonio es un templo, mi hogar es un templo. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que tengamos siempre esa conciencia clara frente a Él, de ver qué es lo que a Él le gusta y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que cada día más configuremos nuestra vida de acuerdo a su voluntad. Y digamos juntos, tu ley, Señor, ilumine nuestro camino. Oh Padre, acoge nuestras súplicas y refuerza nuestra voluntad para que al observar ejemplarmente tus leyes podamos contribuir a la construcción de un mundo más justo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Lo invito a buscar el canto 69 en la página 14. Te hago mi pedido, de no alejarme de ti. Mi amor es como este pan que era trigo que alguien plantó, después cogió y después tornóse salvación y dio más vida. Yo te ofrezco mi amor, yo te ofrezco vino y pan, yo te ofrezco mi amor. Y después tornóse salvación y dio más vida y a mi pueblo alimentó. Yo te ofrezco este pan, yo te ofrezco mi amor, yo te ofrezco vino y pan, yo te ofrezco mi amor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio, unido al sacrificio redentor de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que la celebración de esta Eucaristía perdone nuestras deudas y nos ayude a perdonar a nuestros deudores por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro,
quien al pedir agua a la samaritana ya había infundido en ella la gracia de la fe. Y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza, cantando con los ángeles el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del cielo y de la tierra. Bendito es el que viene en nombre de Dios. Santo es el Señor, santo es Dios. Santo es el Señor, Dios del cielo y de la tierra. Bendito es el que viene en nombre de Dios. Santo es el Señor, santo es Dios. Dios nos lleva siempre a ir más allá, ¿no? Más allá de nuestros límites, de nuestras capacidades. El matrimonio lleva a ir más allá. Por eso casarse por la iglesia, decidir a veces vida. Yo hablaba con la hermanita de allá de San Antonio y me decía que tenía 47 años de vida ya consagrada, y me decía el Señor que les colabora. No, esas muchachas llegan acá y no aguantan sino una semana. Cuando se dan cuenta que van a estar encerradas, salen disparadas, como que no vuelven ni siquiera a venir acá. Es que es chistoso, ¿no? Es que muchas veces cuando uno se da cuenta de cómo es la cosa, a veces hay miedo a uno continuar. Para continuar se necesita no solamente tener ganas, sino también tener a Dios. Tener a Dios. ¿Y de dónde uno consigue a Dios? Uno lo consigue en la oración, en la palabra y en los sacramentos, como lo decía el Papa Francisco hace 8 días. Vamos pues a pedirle al Señor esa gracia, que nos ayude a construir un hogar, una familia donde Dios es el centro, y que nuestra vida se va configurando de acuerdo a la voluntad de Él, donde nuestra vida también se vuelve una oración con las dificultades, con los problemas diarios de la vida, con esos agotamientos que se dan normalmente por el cansancio, por el camino, por el caminar con el otro. Pongamos todo eso en las manos del Señor y pidámosle, Señor, que nunca nos faltes tú, en medio de lo que decía Dianet en ayer. Decía que no siempre sé, Señor, la piedra angular de nuestra vida. Santo eres en verdad, Señor, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Digamos juntos: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Digamos juntos: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo.
Mis queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte, de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Luis Fernando, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado hoy en tu presencia, en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos sus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares y amigos, Sonia, José Fernando, Francisco, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pasar del Dios concepto al Dios de la vida no es tan fácil, se requiere una experiencia de vida, se requiere de la fe, y lo que decía el Papa Benedicto, la fe es un encuentro con una persona. Vamos pues a pedirle al Señor, sobre todo que en la vida aprendamos a reconocerlo a Él, a sentir la presencia de Dios, a sentirnos caminando de la mano del Señor. Y digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos aleja de ti y de nuestros hermanos, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Pidamos juntos al Señor por la paz. Digamos: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos y en el Señor, démonos un saludo de paz. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejaré en la memoria de los hombres mi canción. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar:
está Jesús, nuestro Dios y Señor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hasta el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre. Vamos, antes de hacer la comunión sacramental, los invito para que hagamos la oración de comunión espiritual que está ahí en la hojita dominical. Digamos: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cuerpo y sangre de Cristo. Digan: el cuerpo y sangre de Cristo. Entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no? Si me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no? Si me dio a mi familia tan querida. Certeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor. ¿Cómo no? Creer en Dios. Concédele, Señor, el descanso eterno. Para él la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Para él la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Para él la luz perpetua. Que Sonia, José Fernando, Francisco y todos y cada uno de nuestros familiares y amigos que han fallecido por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Oremos.
Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida lo que hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus hogares, sobre nuestra comunidad parroquial, sea nuestra fortaleza y nos acompañe siempre. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Porque el Señor es la fuerza de nuestra vida, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Les deseo una feliz noche a todos. Muchas gracias por haber venido a la Eucaristía. Gracias por estar conectados con la celebración de la parroquia. Que Dios los bendiga. Feliz noche para todos. Gracias, Padre. Virgen de la reconciliación, muéstranos al Padre Dios los bendiga. cada día, y a Cristo que vive en los hermanos, Nuestra Señora de la Reconciliación. Virgen de la fidelidad y del servicio, Madre de la escucha y del silencio, y de la nueva creación en el Espíritu, Virgen de la reconciliación, muéstranos al Padre cada día y a Cristo que vive en los hermanos. Y a Cristo que vive en los hermanos.